Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite tres divas de México. Ellas son María del Sol, Dulce y Rocío Banquels. Bueno, esto fue un pedido especial de un colaborador fantástico, Francisco Abraham Flores. Muchas gracias, Francisco, por colaborar tanto con el canal. Realmente me es de gran ayuda. Así que te envío un beso muy grande y gracias por presentarme tantos y tantas artistas fantásticas y fantásticos. Bueno, vamos a ver hoy con qué me encuentro, porque conozco a Dulce, ya Dulce me la habían presentado, una maravilla, realmente quedé sorprendida ese día. Y esta vez vamos a ver, tengo que poner un poquito en contexto con las otras dos. Por acá arribita voy a dejar el link de Dulce, donde está su biografía y demás, y aparte ven lo hermoso que canta Dulce, que siempre es una satisfacción verla. Pero ahora me tengo que poner un poquito en contexto con las otras dos artistas porque la verdad no las conozco. Así que allá vamos. Ya sabemos que está transitando en mí la presbicia, así que tengan un poquito de piedad. Nos ponemos un poquito en contexto. Marisol de las Mercedes Echanove Rojas nació el 24 de noviembre de 1961 en Guanajuato, México. Es cantante, sus géneros son el soul, balada, música latina y también se ha destacado en teatro musical. Y Rocío Banquels, María del Rocío Banquels Núñez, es su verdadero nombre, nació el 22 de junio de 1968 en Monterrey, México. Es cantante, actriz y política. Sus géneros son pop latino y rock pop. Su registro, mezzosoprano. Así que bueno, ya sabiendo esto, podemos ir a ver qué nos transmite estas tres divas de México. Allá vamos. Un poquito más piano, por favor. Ah, claro. Yo te abanico, Un poquito amiga. más piano, un poquito más bajito, un poquito más lento. El ritmo, ¿no? Más suave. Adoro la calle en que nos vimos. María del Sol, ¿no? La noche ¡Uy, qué grave! cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Por eso canta soul ella. Tiene una voz muy de contralto, muy de contralto. Va muy a los graves. Vida mía, yo no llego. Tiene una profundidad absoluta en los graves. Es impresionante. El color de voz es maravilloso. Bueno, está hablando de amores. Adoro la forma en que sonríe. Esos silencios que se ponen son espectaculares. Y el modo en que a veces me riñe. ¡Ay, qué lindo vibrato! Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Hacia abajo. Y me muero por Fuerte. tenerte junto a Ay. mí. Por tenerte
cortó. ¡Ay, Dios! Tiene una dinámica muy particular, es espectacular, va hacia los bajos, hacia los graves, digamos, ¿no? Depende del país, le dicen bajos, graves, no sé bien en México, acá decimos graves. Va hacia los graves, pero con una tranquilidad como si los acariciara. Y de pronto la dinámica que maneja los silencios abruptos para dar esa cuestión de misterio a lo que sigue, para contar la historia, y de pronto frena y de pronto continúa y hace ese juego de dinámicas que es maravilloso. Cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Pianísimo el ti. Y es que eres mi existencia. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Amor lo hizo de cabeza. Fíjense cómo hizo amor. Y abrió la boca. Tiene una boca enorme, divina, porque aparte está hermosa. Pero tiene una boca enorme, divina. Entonces, cuando proyecta tanto los graves como los agudos, explota, tiene una resonancia vocal, oral, espectacular. Y puede ir para los graves como para los agudos, por lo que veo. Es impresionante esta mujer, yo nunca la había oído. ¡Qué maravilla de voz! Cabeza con un melisma hermoso. Y ahí hizo todo un juego de melismas. Igual, yo soy igual que ella. Vida mía. ¡Ay, qué romántica! Yo te adoro. Vida mía. El micrófono acá abajo para que no sature. Está... ¡Ay, Dios mío, qué agudo mandó! Y se mata de risa. Le freno un cachito para dar una devolución de ella. ¡Qué agudo terminó! Empezó con un grave de ultratumba prácticamente, por decirlo de alguna manera. Un grave que decís es inhumano para una mujer. Y de pronto termina con un agudo que es inhumano para una mujer. Bueno, no, eso no. Pero les quiero decir, es inhumano. Es impresionante esta mujer, es impresionante. Realmente no había conocido una voz tan soul, tan... ¿qué es lo que hace? Sí, soul. Esto fue un soul. Sigamos, a ver quién sigue cantando. Escuchar eso tiene uno que cantar. ¡Ah, dulce! Es dulce. Es dulce. Vamos, dulce, que vos cantás, yo te escuché. Tómame en tus brazos y embriágame de amor y llena mis sentidos de ti. Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin. Quítame el aliento de tanto amar y amar. ¿Cómo estamos, dulce? Y no me dejes pensar. Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo. Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento. ¡Ay, qué agudo! Hazme olvidarlo, por favor. Hazme olvidarlo. No la quiero cortar, pero bueno, ahí pasó a cabeza y... ¡Hazme olvidarlo, por favor! ¡Hazme olvidarlo! No hay nada que ver, pero les quiero decir, es tuán, es nariz y cabeza.
Yo a veces lo necesito cantar para saber bien qué es lo que hace, ¿eh? No es que quiero, ay, voy a imitar a Dulce. Nada que ver, soy más amarga al lado de Dulce. Pero les quiero decir, quiero darme cuenta qué proyección de voz hizo. Entonces para cantarlo me tengo que dar cuenta, para darme cuenta tengo que cantarlo, digo. Y ella utilizó el tuan, la nariz con la cabeza a la vez. Y hace esa estridencia que te hace ¡wow! Te hace estremecer. Tiene un poder vocal extraordinario, Dulce, y un poder de atrapante. Un poder atrapante. O sea, cuando ella está cantando uno está así. Te está contando la historia y te atrapa. Es hipnotizante, Dulce. Hazme sentir que soy tu única mujer. Borra sus huellas de mi mente y de mi alma. Arráncalo de mi piel y hazme olvidarlo para siempre. Hazme olvidarlo. Tiene un dejo de arenosidad cuando quiere, ¿eh? Yo no sé si es por ahí de tantos años cantando, pero le queda divino. No sé si siempre lo tuvo porque no la conozco tanto, pero le queda divino, porque le da como ese dejo de disfonía en algunas notas, que quizás son las que más utilizó durante toda su vida, que le da más sentimiento a lo que dice. Hermoso. Llama el vacío que dejó en mi corazón. Ahí es limpio, eso fue limpio. Si lo escucho de nuevo lo marco. Con otro dicen que se saca. Eso lo habló. Ah, queda tan lindo. Hazme olvidar. Ahí. Ah. Ahí ese con también. Vibratito. Ay. Ojo, el vibrato no fue todo parejo. No lo quiso hacer parejo. Hizo lineal y vibrato. Con tu amor. Pudo haber hecho con. Pero no, eligió lineal y a lo último el vibrato. Es un poco más difícil hacer eso. Porque uno está por ahí más acostumbrado a vibrato o no vibrato. Hacer las dos cosas combinadas requiere un poquito más de concentración. Dulce, sos una dulce caramelo, un caramelo dulce, un chupetín. Qué bárbara, amigas. Qué cosa más linda. Y ahora Qué orgullo y qué honor viene poder pisar un escenario con estas mujeres. Rocío. Nunca escuché a Rocío. A ver, Rocío. Ella nació Como artistas. Naciste con problemas de habla, ¿verdad, amiga? Sí. Sí. Porque habla Como mucho. artistas las admite. No creo, porque si es política, no creo que tenga problemas de habla. La mala de las grandiosas es Candy Crush. ¿Sí? Como artistas las admiro, como cantantes las admiro, pero como amigas Nos amas. las adoro. Yo también a ti y a las dos. Ah, son amigas. Qué lindo cuando pasan los años y eso sucede entre artistas. Yo quisiera pedirles que me acompañaran con las luces de su celular, si se puede. Aunque se les baje la batería, no importa. Ay, qué dulce. Que me encanta la entonación mexicana. Para que el compositor de esta canción, si alguna vez ve por ahí, por las redes, porque es un señor muy ocupado, que sepa cómo lo homenajeamos, porque es mi compositor favorito. Ah. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué? Ya no podemos hablar
sin una guerra empezar. Qué dulzura esta mujer. Y la queremos ganar. Y la queremos ganar. Utiliza mucho el recurso habladito, el contar la historia y de pronto frenar y hablar partecitas. Queda muy sentido, está poniendo mucho sentimiento a lo que cuenta y tiene una voz muy, muy dulce. No estoy hablando de dulce, ¿no? Estoy hablando de ella. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, salió la potencia. Con esta hiriente y absurda actitud. Wow, se enojó. Démosle paso a la humildad. Ay, fíjate cómo bajó el recurso vocal. Espera, lo freno porque si no, no se entiende. Cómo puso el recurso de ¿a dónde iremos a parar? Y puso todo el fuerte y la potencia vocal al servicio de lo que estaba diciendo. Y cuando habló de paz, porque yo no sé la letra, cuando habló de paz, bajó de nuevo al pianísimo. Eso es fantástico porque está contando la historia. Y vamos a la intimidad de Volvió. nuestras almas. ¡Oh! Rompió con un growl. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor a todo menos al amor. ¡Ay, qué linda Hoy no letra! nos deja separar. ¡Ay, qué linda letra y qué bien contada la historia con las dinámicas ¿A dónde adecuadas! vamos a parar? ¡Uy, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Realmente muy bien contada la historia, muy bien utilizados los recursos vocales esta mujer, ¿eh? Qué bien utilizó la potencia en el momento que tenía que utilizarla, el growl cuando lo tuvo que usar, el gruñidito, ¿no? Porque a mí mucho los términos en inglés no me gustan. El gruñidito de enojo, ¿no? De furia. Para darle énfasis a la primera frase, la suavidad en las palabras paz, en la palabra amor, el pianísimo, ¿no? El suavecísimo. Ese tipo de cosas, qué maravilla. La verdad que las voces femeninas mexicanas actuales, de señoras, de jóvenes, pero con gran trayectoria musical, nos demuestran que es una maravilla lo que se escucha en México. Pero este estilo de música es muy, muy bello y tienen un virtuosismo espectacular. Muchas gracias por realmente este regalito. Así que bueno, sin más, no quiero hacer más larga la reacción. Te quería dar las gracias, Francisco, nuevamente por haber colaborado con el canal, a ver si contagiamos a algún otro suscriptor. Porque quiero cambiar esta silla porque se viene haciendo un ruido en el medio de la reacción. No me gustan esas sillas a mí de competidores que parecen que vamos a salir andando en auto. No, de esas de youtuber no me gustan. Yo quiero una silla así de oficinista común, pero que no haga ruido. Así que si tienen una vieja en su casa, pero que anda bien, me avisan y la voy a buscar. No, pero esta no sé por qué hace mucho ruido, no me gusta, porque a mí me gusta bailar a veces cuando hay canciones para bailar y todo, y me estoy limitando por el ruido que hace la silla, la tengo que cambiar. Bueno, volviendo al tema, si tienen ganas le gustó el contenido, ya saben, Tuki, suscripción, campanita. Después acá tienen para colaborar Tin o Team, los canales, hoy, ¿cómo estoy hoy? En estos links para hacer como Francisco,
o si no tienen el corazoncito de super gracias y pueden hacerlo muy fácilmente. Y si no, bueno, le ponen me gusta, hacen sus comentarios y esas cosas bonitas que vienen muy bien para mover un poco el canal y que esto se siga promoviendo y el canal pueda seguir creciendo y poner estas hermosas reacciones con estas voces maravillosas. Así que no me queda más que despedirme, mandarles un beso grande, que sean felices y se les cumplan todos sus sueños más lindos. Un beso enorme. Chao, hasta la próxima.